Este es un podcast de Craft Courier, en el que Agustín Garetto y Milan Jelic analizamos semanalmente la política, la economía, la cultura, los temas internacionales y los hechos relevantes con una visión de conjunto, reflexiva, analizando tendencias, actores y teoría para entender mejor la realidad, priorizando la calidad de un análisis artesanal por sobre la velocidad y la cantidad. Bienvenidos a la segunda temporada del análisis político semanal que hacemos con Agustín Garetto para Craft Courier. Soy Milan Jelic y para inaugurar esta nueva temporada y este nuevo año 2024, además de tener una nueva introducción para este podcast, que por cierto quedó muy buena, como habrán escuchado, aprovechando que Agustín sigue de vacaciones, tenemos hoy un invitado especial que me va a acompañar, que es mi gran amigo Roberto Tito Nolasco, politólogo, gerente de asuntos públicos de Prospectiva Latam, analista político y últimamente lo hemos seguido en Crónica. ¿Cómo andas, Tito? ¿Cómo andamos, Mila? ¿Todo bien? Bien, muy bien. Te vemos ahí últimamente seguido haciendo análisis político. Nos invitan de tiempo real a analizar un poquito la coyuntura, la realidad y las políticas que va implementando Milei, un poquito de análisis para arrancar el día. Sí, te sigo, me gusta y bueno, justamente sobre algunas de esas cosas es que me gustaría que conversáramos en este episodio, el primero de esta segunda temporada. Y bueno, contame, ¿cómo ves el inicio de la gestión de Milei? Y hace poco escribí una columna de opinión, perdón que sea autorreferencial, pero a veces escribo mejor de lo que explico hablando, una columna de opinión para Perfil, donde hablaba un poco de las cláusulas maquiavélicas, los principios maquiavélicos que fue aplicando Milei en sus primeras semanas, son dos, ¿no? Si yo te digo Maquiavelo, decime dos principios de Maquiavelo, ¿vos en cuáles pensás? En que el fin justifica los medios. Bien, no me acompañaste en esa. Eran No, otros dos. otros dos. Sí, Déjame divide y pensar. reinarás. Muy bien. Y hacer Sí, todo en los primeros 6 meses. exactamente, esos dos. Divide y reinarás lo vimos cuando Milei comenzó, o sea, una vez que asumió, comenzó a nombrar bueno, a su gabinete, a sus funcionarios de gobierno, a quienes lo van a acompañar en su gestión, y empezamos a ver algunas sorpresas, ¿no? Empezamos a ver dos carteras súper sensibles e importantes. Tengamos en cuenta que él es economista y su vice, Victoria Villarruel, o se dice especialista en defensa y seguridad, y Milei durante la campaña dijo que Villarruel iba a tener a su cargo las carteras de defensa y seguridad, ella directamente o nombrando a las personas que iban a ocupar esos lugares. Bueno, ya de entrada tenemos que de los 8 ministros, 2 provienen del PRO y uno proviene del radicalismo. Absorbió completamente a la fórmula de Juntos por el Cambio, la fórmula presidencial de Juntos por el Cambio, puso a Petri en defensa, a Patricia Bullrich, una política de un perfil muy alto en la Argentina de los últimos años, pero desde los 90 tiene un perfil alto con sub y bajas. En seguridad, o sea, las dos carteras que iban a ser de Villarruel, al final no, y la cedió a la fórmula de Juntos por el Cambio, y le dio economía, él siendo economista, a Toto Caputo, íntimo amigo de Macri, ¿no? Ex ministro de Finanzas de Macri. Entonces se dio esos 3 lugares de poder muy importantes a 3 personas del PRO y de Juntos por el Cambio, Petri de la Unión Cívica Radical, generando ruidos y generando divisiones y rupturas en un Juntos por el Cambio que ya venía algo endeble su unidad. Y por otro lado sorprendió a algunos, o no tanto, dándole organismos que tal vez y lugares que tal vez para el ciudadano común no son muy relevantes o no los tienen muy presentes la importancia real que tienen, como son Banco Nación, ANSES y la Secretaría de Transporte, a 3 personas que provienen del riñón de Schiaretti, el ex gobernador de Córdoba y uno de los representantes del peronismo federal, donde también empezó a generar algunos ruidos con el actual gobernador Yarlora, que Schiaretti acompaña tan fuertemente. Se habló de Randazzo, presidente de la Cámara de Diputados, y también generó algunos sismos ahí en el peronismo. Entonces fue a través de estas sesiones de lugares de poder
Estos tres de Schiaretti son muy importantes territorialmente. ANSES y Banco Nación están en todo el país y sumando también a la Secretaría de Transporte, hablamos de tres cajas muy importantes, ¿no? Muchos cargos que ocupar, muchos lugares, son organismos inmensos. Entonces generó unas divisiones, unos ruidos en la oposición, dividiéndola, atomizándola. Eso es lo que él precisa, porque él es un núcleo de poder muy chico, no tiene gobernadores y tiene bloques muy pequeños en la Cámara de Diputados y Senadores. Entonces, dividir a la oposición es una buena estrategia para construir poder o relativizar el poder del otro. Y a su vez intentó formar una coalición de gobierno que ahora vamos a ver si le responde o no en el Congreso. Y por otro lado, la otra. Sí, sí, decime. Así no hablo tan de corrido. No, tranqui. Un poquito de agua, descansamos. También le dio aduana a Massa. Y a Massa le dio varios lugares en diferentes lugares. ¿Por qué digo le dio la aduana a Massa? Porque quedó la número 2 de Mitchell. Y si bien es de carrera, pero era el número 2 de Mitchell. Le dejó también la Secretaría de Minería a gente de Massa, la que había sido ministra de Energía del gobierno de Alberto Fernández, la salteña. Flavia Rollón. Sí, ella era la ¿Ya está secretaria de chica Minería. nombrada y confirmada en minería? Sí. No tenía. Bueno. Sí, bueno, eso, a ver, también se dio a algunos lugares y también eso genera ruido, ¿no? Genera ruidos eh, en el peronismo. El peronismo todavía se mantiene bastante unido. No sé si recordás cuando asume Macri, que Macri logró dividir al peronismo entre el peronismo más duro kirchnerista y el no kirchnerista, y eso facilitó o le dio bastante gobernabilidad. Eh, Sí. Esto que está haciendo Milei no es nuevo. La diferencia que cuando asumió Macri eran dos los bloques principales, o sea, era el peronismo y Juntos por el Cambio, y él era uno de los bloques más fuertes y dividió al otro. Milei está en una posición relativa de poder mucho menor, ¿no? Tiene 37 diputados de 257. Entonces, si Juntos por el Cambio y Unión por la Patria se mantenían unidos, cohesionados y uniformes, al menos desde la afuera, la posición de poder de Milei iba a ser mucho más débil. Entonces, fue astuto en cierto sentido con estos nombramientos y dividiendo y generando ruidos en la unidad de los bloques opositores. Y por otro lado, también hay una cuestión de necesidad, ¿no? También fue un tema en el debate el Incuncay y dejó también a la misma gente en el organismo, porque Milei es un outsider que tiene 2 años de diputado nacional nada más. Recordemos que Macri, después de 8 años de ser jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires, necesitó de la UCR para poder no solo hacer la campaña, sino los nombramientos en los espacios en los funcionarios públicos. O sea, son 2.000 personas que necesitas y no Tal las vez un tiene. poco más. Tal vez un poco Tal vez más. así de base. Entonces no las tiene Milei. Y si son menos, algunos me dicen exageraste, son 1.000, siguen siendo un montón y Milei sigue sin tenerlas. Entonces también él tenía la necesidad de en esos lugares poner gente con cierta experiencia. Vos, por más experiencia que tengas en el mundo privado, manejar un expediente en el Estado es otro cantar, es otro ritmo, es otra dinámica, son otras reglas. Fácilmente un empleado administrativo que esté ahí hace mucho tiempo te puede bloquear un expediente, trabártelo, demorártelo. Entonces necesitas gente que conozca algunos organismos y por eso también tenía él la necesidad, no solo política, sino pragmática, de sumar gente que sepa a dónde se metía a su gobierno. Y por otro lado, sí, el otro que es claro, en la primera semana anunció un ajuste de 5 puntos del PBI. Si vas a hacer males, hacerlos todos de entrada, así después tenés tiempo de ir ganando popularidad. Está bien que Maquiavelo había pensado esto un poco más para un príncipe que para un presidente mexicano, pero bueno, Que que tiene tiene el un mandato de Congreso, que 5 tiene. años, claro. Pero la máxima igual aplica. O sea, él ahora tiene que hacer todo el shock para en 6 meses, en el mejor de los casos, o sea, en el caso optimista de Milei, empezar a cosechar buenos resultados. Entonces, en ese sentido, aplicó esas dos máximas de dividir a la oposición y de hacer todos los males de entrada de una. Tengamos en cuenta las primeras 3 semanas. Esta va a ser una semana casi inédita desde que asumió Milei, que es la primera semana donde él
no hace un anuncio, él o alguno de sus ministros, porque también eso fue inteligente, si vamos a anunciar un ajuste que lo anuncie Caputo, no lo voy a anunciar yo y desgastar mi imagen. Entonces, esta es la primera semana donde el gobierno de Milei no tiene un anuncio que ocupe la agenda mediática y la agenda pública en su totalidad. La primera fue el ajuste de 5 puntos del PBI, la segunda fue el DNU, la tercera fue la ley ómnibus, y todavía igual hoy seguimos hablando del DNU y la ley ómnibus, ¿no? Entonces, Milei también que eliminó la pauta, pero maneja igual la agenda mediática con su iniciativa y su impronta de una manera muy inteligente también. Ha tomado la iniciativa, eso no se le puede negar, que de hecho esta semana uno estaba esperando, bueno, ¿qué nueva medida va a generar para tapar la anterior? Probablemente sea la semana que viene, y fíjate que ya del DNU poco se habla, porque se habla más de la ley ómnibus y de otras iniciativas que fueron incluidas en el llamado a sesiones extraordinarias, que lo mencionamos en el episodio anterior, y probablemente la semana que viene algo vayan a hacer para mantener la iniciativa. Para mantener la iniciativa y generaron esa expectativa, ¿no? Fueron inteligentes de generar la expectativa de iniciativa del gobierno. O sea, cuando le preguntaron a Sturzenegger, ¿esto no es mucho? Él responde, mucho, esto es el principio. De 1000 modificamos 300 leyes nada más. Nos quedan muchísimos cambios más a hacer. Sí, bueno, veremos qué pasa en las próximas semanas, a ver si mantiene la iniciativa. Yo veo que un poco, y lo mencionamos en algunos episodios, se ha ido ganando algunos enemigos que no tenía al comienzo, ¿no? Por esta velocidad, este ímpetu de cambiar tantas cosas, se ha ido ganando algunos enemigos que no los tenía. Y te pongo un ejemplo. Logran poner tanto al presidente de la Cámara de Diputados como el presidente provincial del Senado, juntan mayorías, etcétera, y después empiezan con el DNU, que generó bastante rispidez por una cuestión de formas e institucional, como que se fue ganando enemistades que no tenía cuando ni bien comenzó, ¿no? No sé si esa fue la estrategia más acertada. ¿Eso cómo lo ves? Sí, yo creo que fue un daño colateral, o sea, no fue una estrategia de ganar a esos enemigos, sino fue un daño colateral de su estrategia que fue tomar la iniciativa, cumplir las expectativas de mis votantes, que es que yo actúe, que sea un líder fuerte. O sea, Milei construyó para sí una idea, una imagen de un líder fuerte, un líder que guía, un líder que hace, que se enfrenta, que tiene valor, que tiene vigor. Entonces tenía que cumplir esa expectativa y, y con el DNU vaya si lo hizo, ¿no? Sí. Y con la ley Omnibus también, es una ley que toca muchísimos temas, que tiene y se va a trabar un poco por varias fallas de trámite legislativo, de técnica legislativa. Citan leyes que para derogar o para modificar que están mal citadas, entonces eso ya trae un problema. Mezcla en una misma ley modificaciones a temas electorales y a temas no sé, sanitarios u otros temas que requieren distintas mayorías para ser aprobados. Entonces ahí va a empezar a tener un problema también de con qué mayoría necesitas aprobar esta ley. Se vota artículo por artículo, se vota por capítulo, se va a desglosar y va a llegar al recinto en diferentes dictámenes. Bueno, hay todo un tema de técnica legislativa, que como hablábamos antes, es conocer al Estado y conocer dónde te estás metiendo, que por errores u omisiones o por querer mandar una sola ley y mostrar esa iniciativa fuerte, le va a traer tal vez demoras en su tratamiento y por consiguiente en su votación e implementación. Eso por un lado. Y por el otro, no sé si escuchaste el mensaje de Milei de fin de año y después bueno, el vocero Adorni va diciendo cada mañana. Recién hoy comenzaron a flexibilizar un poco, pero Milei, y esto es una técnica de comunicación bastante común, de plantear todo en un dualismo, bueno o malo, ellos o nosotros. También es una cuestión de una técnica de comunicación porque así en parte también funciona el cerebro humano, donde siempre son dos elecciones que son quedarse y pelear o huir, ¿no? Así funcionaba el cerebro prehistórico del ser humano y por eso la decisión dual siempre es más clara. Que en la campaña siempre es
llevar a la comedia es continuidad o cambio, ¿no? Continuidad o cambio. Claro, claro, es continuidad a cambios, ellos o nosotros. Es también una construcción retórica recontra populista. Construir un enemigo que es la casta, que son los malos, y nosotros somos los buenos, y yo soy el líder, que tengo contacto directo con el pueblo, sé lo que el pueblo está pasando y lo voy a solucionar yo. Es una construcción muy personalista y muy populista del poder y de la narrativa. Casullo tiene un libro muy bueno de por qué funciona el populismo, que lo recomiendo para entender mejor esto. Y Milei es discursivamente un populista, o sea, construyó su poder de esa manera y ahora lo está planteando al proyecto de ley Ómnibus de esa manera, ¿no? Como si lo aprueban, zafamos de todos los males argentinos, aunque el tiempo que viene en el corto plazo va a ser duro, en el largo vamos a estar bien gracias a que se apruebe este proyecto de ley como yo lo estoy presentando, y si lo rechazan, quiere decir que son, y ahí empezó a morder un poco banquina, digámoslo sutilmente, ¿no? A acusar de que reciben coima a los diputados y están esperando alguna coima y por eso no lo quieren aprobar, que tienen negocios y kioscos que quieren conservar y por eso no es que no lo quieren aprobar, porque son parásitos que están acostumbrados a vivir en este sistema y quieren que... Entonces, cuando vos lo planteás hacia la discusión es muy difícil negociar y Milei se olvida que necesita muchísimos votos de diputados que no son de su partido para aprobar este proyecto y de senadores. Entonces, si se pone en una posición intransigente de o me votan esto, así como está, o el país se va a una crisis de dimensiones bíblicas, y lo está planteando de una manera que no le deja a él tampoco mucho margen para negociar. Si cambia y negocia mucho sobre su proyecto de ley, su propio votante va a decir, ¿cómo? ¿No era que era así o crisis catastrófica? ¿Por qué cambiaste tanto? Entonces, lo pone en una situación sensible. Su planteamiento es bien populista, de ellos enemigos, yo salvador, y voten esto para que podamos zafar. Pero bueno, esa construcción también es violenta contra el adversario, ¿no? Crea adversarios eh, que después es muy difícil negociar o sentarse con ellos. Eso es lo que te decía de ir creando enemigos que antes no tenía, incluso un concepto que hemos usado muchas veces aquí en el podcast, lo de la violencia institucional, ¿no? No es violencia física la que creíamos que iba a ejercer Milei, sino institucional, y se ve, ¿no? Lo del DNU, esto de atropellar con una ley gigantesca, tiene un cierto viso de violencia institucional. Y bueno, esto de ir ganando enemigos, la oposición creo que no está del todo organizada todavía, está ahí viendo qué hace, ¿no? Como midiendo un poco, como en el box, ¿viste? Los primeros rounds que se van Sí, sí, midiendo a ver. a ver hasta dónde llega su llave, a ver su derecha si Exactamente, duele. Sí, sí. tal cual, sí. Tiene la guardia más baja, más alta, etcétera. Esto del divide y reinarás y esto que comenté yo, me da pie a preguntarte, bueno, ¿cómo ves a la oposición? ¿No? Y en particular a Juntos por el Cambio, y después te pregunto por el peronismo. Bien, ahí tenemos algo medio inédito, que es que Argentina había, de alguna manera, después de la crisis de partidos de 2001, logrado, Argentina había logrado formar dos grandes coaliciones, que era Juntos por el Cambio y el peronismo, que iban fluctuando, algunos entraban y salían y demás, pero eran los dos grandes actores de la política argentina de los últimos 10 años por lo menos, ¿no? Pero también 8 si querés ser más preciso, pero bueno, Macri ya era un actor relevante e iba formando esta coalición desde de 2013 por lo menos. En ese escenario teníamos algo inédito que es que por primera vez en Argentina gana un outsider, que un outsider es alguien que no viene de la política, irrumpe en el mundo político y gana una elección presidencial. Entonces la primera vez que Argentina tiene un presidente outsider con muy poco peso y muy poco poder institucional. Vos hablabas de la violencia institucional, bueno, hay que distinguir. Milei tiene un gran poder popular, lo votó el 56% de los argentinos y acaba de empezar su mandato, entonces su legitimidad de origen está intacta y su legitimidad de ejercicio no es tanta como, o sea, su ejercicio no fue tanto como para que se vea afectada, pero tiene poco poder institucional y mucho poder popular, digamos, mucho apoyo popular, que es lo que lo mantiene y le da fuerza para hacer este tipo de medidas que está realizando. En lo que pierde apoyo popular,
bueno, nos vamos a encontrar con un poder muy, muy debilitado dentro del Ejecutivo. Entonces, la situación inédita es que tenemos un presidente outsider con poco poder institucional, con mucho apoyo popular, con promesas de grandes reformas, o sea, muchas promesas, pero pocos legisladores para apoyarla. Y tenemos también del lado de la oposición algo inédito, que es la primera vez que tenemos a la UCR y al peronismo siendo oposición a la vez. Este, esto se Buen daba punto, buen en los punto, ¿eh? gobiernos militares, o sea, eh, es la primera que tenés al peronismo y al PJ siendo oposición y a la UCR dentro de Juntos por el Cambio también siendo oposición. Y la UCR dentro de Juntos por el Cambio es más opositora, sin lugar a dudas, que el PRO y, y que otros partidos más chicos de Juntos por el Cambio, como Avanza Libertad Expert y otros. Entonces, es una situación muy inédita la que está pasando en Argentina en cuanto a construcción del poder y hechos del poder, eh, que también nos puede llevar a resultados inéditos. Por ejemplo, el Congreso nunca rechazó un DNU del presidente. Para que el Congreso lo haga, necesita que las dos cámaras expidan en contra. El DNU del presidente es muy fuerte. Suele frenarlo más la justicia que el poder legislativo. Ahora, estamos en una situación tan inédita que puede ser que el Congreso termine en marzo rechazando el DNU. Recordemos que el Congreso hasta marzo no puede tratar el DNU por no ser un tema dentro del temario del llamado a extraordinarias. Entonces, hasta el 1 de marzo tiene el temario limitado a lo que el presidente llamó, que ahí también Milei cometió tal vez un error de técnica legislativa, que es que el último artículo de la ley Omnibus dice ratifíquese el DNU tal. Entonces hay algunos ya diputados opositores peleando porque se pueda tratar el DNU y se lo pueda rechazar porque indirectamente está incluido dentro de esta reforma del Estado. El DNU lo incluyó Milei en la ley. Entonces van a haber muchas peleas muy técnicas, muy difíciles de seguir para el ciudadano común, pero lo que vemos de la oposición es lo que suele pasar en la oposición cuando pierde una elección presidencial. Cuando ganó Alberto Fernández, Juntos por el Cambio estaba muy perdido. Juntos por el Cambio estaba bastante desorientado, votó la ley de emergencia en diciembre y el impuesto país se creó también junto con esa ley por una Argentina inclusiva y solidaria. Sí, así se llamaba, por eso país. este, y bueno, lo que tenemos ahora es que la UCR, o sea, el Juntos por el Cambio y el peronismo están los dos bastante desorientados. Vos preguntás hoy cuál es el líder del peronismo y no lo sabés, cuál es el líder de Juntos por el Cambio. Y bueno, tenés a Macri dando una parte, a Cornejo y Morales y demás gobernadores radicales intentando guiar otra. La coalición cívica está un poco desdibujada porque Lita Carrió ya está bastante retirada de la política y está ahí viendo que otros nuevos liderazgos pueden surgir, pero bueno, vos preguntás cuál es el líder, o sea, primero, Juntos por el Cambio sigue existiendo y sigue estando firme. Por ahora en el Congreso sí, sigue siendo un interbloque, veremos. Te diría más en el Senado que en diputados. En diputados está Sí, bastante fragmentado. y veremos cómo se mantiene. Por ahora, o sea, sí está fragmentado, sí hay posiciones muy encontradas, posiblemente no voten todos unidos, seguramente muchos legisladores del PRO y algunos de la UCR apoyen al proyecto de Milei si logran introducirle modificaciones, y muchos otros del PRO también y de la UCR voten en contra. Y en el peronismo también, ¿quién es el líder del peronismo hoy? ¿Quién es el líder en el recinto más allá del jefe del bloque, que es Martínez? Pero ¿quién es el líder del peronismo? El peronismo, pues sabés que Perón era militar, es un movimiento muy verticalista que necesita un líder, necesita tener, bueno, este es nuestro líder, fue Cristina mucho tiempo, Massa le ganó la interna a Grabois y todo el peronismo se encolumnó atrás de Massa para hacer la campaña. Es un movimiento donde la lealtad es un valor importante y donde hay lealtad hacia el movimiento y hacia el rumbo que marca el líder, pero hoy en día no tenés un líder. Y eso es un problema para el peronismo, para coordinar acciones en común. ¿Lo ves a Axel encaminándose a Axel Kicillof como un posible futuro líder del peronismo? A ver, Axel Kicillof ganó ampliamente la provincia de Buenos Aires. También tenía la oposición dividida en dos, pero ganó por mucha diferencia con el segundo, casi 15 o 20 puntos. E O sea, fue hizo ganar un montón de intendentes un de su montonazo. propio partido, un montón Un de recuperar montonazo. muchas
muchos territorios. sin lugar a dudas. Ganó en las PASO y ganó en las generales, o sea, hubo mucho corte de boleta a favor de él. Su gestión fue ratificada. Ahora estamos los dos, Milan y yo, hablando desde distintos partidos del conurbano. Sí, Él gobernado por el peronismo y yo por Juntos por el Cambio. podemos dar fe que no es una buena gestión, pero fue ratificada. Fue ratificada, la gente la votó, entonces tiene ese poder, ¿no? Tiene ese poder de decir, che, yo en mi distrito gané, hice ganar un montón de los nuestros, y soy hoy el peronista que ganó la elección más importante, porque después de la presidencial es la de la provincia de Buenos Aires. El peronismo en Ciudad de Buenos Aires no gana nunca, nunca jamás, y en provincia de Córdoba, que es la segunda más importante del país, junto con Santa Fe, se me va a enojar si no, en Córdoba gana el peronismo local y en Santa Fe se pelea el peronismo con el socialismo, y ahora entre tanta pelea y alianza terminó ganando el radicalismo. Entonces, Kicillof puede levantar la mano y decir, yo soy el más votado de los peronistas, yo soy el que más apoyaron. Ahora, fue el más votado en 2023. La próxima elección presidencial es en 2027. En ese lapso de 4 años, él tiene que enfrentarse al peor desafío que puede tener un político argentino, que es gobernar la provincia de Buenos Aires. Es más difícil gobernar la provincia de Buenos Aires que es ser presidente, sin lugar a dudas. Sin plata. Sin plata, por eso, en un contexto de ajuste, con aportes transitorios, aportes del Tesoro suspendidos, supuestamente, o reducidos. No, en un contexto de recesión tiene que gobernar la provincia más difícil de gobernar de la Argentina por la configuración social, por la población, por el conurbano, por todos los desafíos que presenta la provincia de Buenos Aires. Entonces, está en un contexto realmente adverso o desafiante para construir su liderazgo de acá al 2027, o sea, ser el candidato del peronismo. Sin lugar a dudas, hoy puede levantar la mano y decir, me postulo, o sea, me postulo a la carrera porque soy el más votado, el más ratificado y el que ocupa el lugar más importante institucionalmente hablando. Pero también tiene este gran desafío de gobernar la provincia de Buenos Aires en un contexto de ajuste. Sin plata es muy difícil eso durante 4 años. Y ahí levantamos el dato histórico de que ningún gobernador de la provincia de Buenos Aires logró ganar una elección presidencial. Ninguno. Dualde llegó, pero por otros medios. Dualde llegó por otro medio, pero no ganó una elección presidencial. Desde la fundación de La Plata hasta hoy, ningún gobernador de la provincia de Buenos Aires logró ganar la elección presidencial. En la maldición de Dardo Rocha. Exactamente, exactamente. Entonces, ¿te acuerdas que Tejedor se levantó en armas contra Roca porque no pudo ganar la elección? O sea, desde 1800 que un gobernador de la provincia de Buenos Aires no puede ganar una elección presidencial. Y eso responde a algo, y es a lo difícil que es gobernar y lo mucho que desgasta gobernar la provincia de Buenos Aires. Scioli estuvo muy cerca, ¿eh? Pero no ganó. no ganó. El único que llegó fue Dualde y después, cuando se iba a presentar en 2003 para ganar una elección, no se pudo presentar por el asesinato de Costelli y Santillán. ¿Ves algún otro que pueda ocupar ese rol o que al menos pueda intentar ocupar ese rol, quiera ocupar ese rol? Los dos que yo hoy veo con un perfil más alto, con más relevancia y buscando liderar más son Kicillof y Juan Grabois. Los dos tal vez menos peronistas dentro del peronismo para muchos del peronismo más tradicional y demás. Si nos escucha algún sindicalista, va a cortar el capítulo acá, va a decir no escucho más porque me voy a angustiar, pero es la realidad. Es Axel Kicillof, que algunos se agarran la cabeza en el peronismo más tradicional y dicen este marxista, que no sé qué, que no es peronista, es el que peronista más votado y el que más fue ratificado en su gestión. Y la verdad tiene argumentos para decir, yo voy a ser... Uno no pide ser el líder, ¿no? Uno tiene que imponer su liderazgo. Claro, entonces, igual. Kicillof hoy es el que institucionalmente y por votos tiene la mayor posibilidad con ese gran desafío que no es menor. Y Juan Grabois, desde los movimientos sociales, realmente hay que sacarse el sombrero con Grabois. Desde una coherencia, te puede gustar o no lo que piensa, lo que hace y lo que dice, pero que es coherente y en toda su vida pública mantuvo esa línea,
hay que levantárselo. Que es coherente también con sus promesas. Él dijo que él forzó una interna, una PASO dentro del peronismo. Hasta este momento el peronismo nunca había, hasta las elecciones pasadas, el peronismo nunca había ido a PASO, porque es un movimiento verticalista que elige a dedo. Él dijo, si se presenta Guado o alguien de Cristina, yo no voy a las PASO. Se presentó Massa y fue a las PASO. Y le fue bien en las PASO. O sea, también perdió contra Massa, que era obvio que iba a perder contra Massa. Pero Quedó a 2 puntos de la reta. o sea, mirá, si, o sea, a Larreta le fue mal y a él le fue muy bien. Mirá si le fue mal haciendo una campaña a pulmón con los movimientos sociales, compitiendo con Massa en la interna, sacó un número de votos que cualquier político de mitad de tabla, digamos, se moriría por sacar. Sí, eso sí. Entonces, y hoy en día sigue manteniendo esa misma postura, esa misma línea que tuvo antes, ¿no? Hizo la comida de Navidad, sigue con ese peronismo católico de los curas del tercer mundo, ¿viste? Sigue con su coherencia, con su línea, y es hoy, si vos prendés la tele, es el peronista que más aparece. ¿Y a Massa? Y Massa perdió 2 elecciones presidenciales. Vos sabés que al peronismo muchos de los que pierden no les gusta. Sí. Eh, el peronismo y es fiel en su lema. eh, Pero incluso que perdiendo la gana. primera se supo reinventar y no le fue nada Sí, mal. sí, no, por eso no lo doy por muerto, no. En Argentina no puedes dar por muerto jamás a nadie. Pero, pero vos sabés que el peronismo dice, el que gana lidera y el que pierde acompaña. Y eso porque no le gusta mucho los que pierden al peronismo. No le gusta estar fuera del poder. Y, y Massa, la verdad que hizo una gran campaña, una recuperación de las PASO a las generales enorme, siendo ministro de Economía en un contexto de crisis enorme, pero bueno, perdió 2 elecciones presidenciales. Se reinventó después de la segunda. Eh, Hoy en día yo creo que después de perder una elección presidencial, como lo estuvo Macri después de perder en 2019, como lo estuvo Cristina después de perder en 2015, no te queda otra que guardarte un tiempo. Esperar que el recuerdo de la derrota pase y recién ahí empezar a sumar cabeza. Este, en un contexto de crisis fuerte, suponiendo, ¿no?, que a Milei no le salen sus planes y Argentina profundiza su crisis, y crisis se abre la puerta a que pueda resurgir Macri, que pueda resurgir Massa, algún liderazgo de ese estilo. La Reta tal vez está esperando que haya una crisis y decir, vieron, era conmigo. Yo no creo que la Reta logre la atracción y el carisma político como para lograr ser presidente. Bueno, y coincido en tu análisis, ¿no? Si las cosas no salen bien, hay oportunidad para que aparezcan, que reaparezcan los que estaban, incluso aparezca alguien nuevo que no, de alguna provincia, Exactamente. que, Mira, que lo está dándonos moviendo. vuelta, eh, Milei surge porque las cosas no salieron bien. O sea, Milei surge de la nada, va de la nada, de la televisión, a ser diputado, a ser presidente en un plazo de 3 años, porque las cosas no iban bien. Sí, y porque tuvimos una cuarentena eterna que generó una situación, un caldo de cultivo, sin el cual el enojo que Milei supo canalizar de gran parte de la sociedad, o de una parte importante de la sociedad, no hubiera existido. Sí, pero de haber sido solo eso, ganaba Juntos por el Cambio. Vos pensás que la gente fue a las urnas, vio para atrás y vio 4 años de una gestión peronista mala. Mala porque los indicadores sociales y económicos dan mal, entonces fue mala. Y por algo no religió. Y mira más para atrás y ve 4 años de un gobierno no peronista que también fue malo, porque Fue por algo malo, no religió. exactamente. Entonces la desesperanza, el enojo con la boleta del PJ, con la boleta amarilla, ya era grande, ya era. No es solo la cuarentena es algo más que suma y mucho, sin lugar a muchísimo. Pero no es solo la cuarentena. La cuarentena tal vez fue la gota que rebalsó el vaso, el fertilizante a la tierra que ya estaba regada, no sé cómo decirlo, pero Sí, 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 que yo estaba removida a la tierra y... claro, sí, sí. Fueron 2 gestiones, una no peronista y una peronista, que las dos empezaron generando una enorme esperanza en el votante. Acordate cómo asumió Macri, acordate cómo asumió Alberto Fernández con acto multitudinario, él de la mano con Cristina. O sea, las dos
gestiones generaron un montón de esperanza y como generaron un montón de esperanza, generaron un montón de desilusión. Entonces hubo mucho votante que en 2015 seguramente hubiese votado Juntos por el Cambio, en 2019 hubiese votado peronismo, que estaba muy dolido, muy desesperanzado y votó a algo nuevo. O sea, Milei le arrebató la bandera del cambio a Juntos por el Cambio y supo canalizar el enojo con la gestión del momento. Es como un momento inédito, ¿no? Estamos en un momento inédito para Argentina por todo esto que te acabo de comentar, pero no es tan inédito si vos lo ves o lo comparás con lo que está pasando o ha pasado en algunos países de la región. O sea que en perspectiva LATAM, como mencionaste, yo soy gerente de un equipo que sigue muchos países de Latinoamérica, excepto Brasil y Colombia, seguimos a todos. Brasil y Colombia tienen sus propias oficinas como México, pero bueno, excepto eso, seguimos a todos los países. ¿Y qué es lo que podemos ver? Que esto que Milei trae, que es muchas promesas y pocos diputados y poco poder institucional, lo tiene o lo trajo también Boric a Chile y Petro a Colombia, y lo que nos encontramos es que sus gobiernos están paralizados. No pueden, hacen grandes anuncios, intentan avanzar con su agenda, tener esta iniciativa que está teniendo Milei, y no pasan por Congreso ninguna de sus reformas, no logran avanzar. El proceso constitucional de Chile fracasó rotundamente. Entonces, este es un escenario muy negativo donde se paralizan los gobiernos por falta de poder institucional y pérdida de apoyo popular. El siguiente escenario es más sombrío, que es lo que le pasó a Castillo en Perú. Castillo también en Perú asumió siendo un outsider, con grandes promesas, poco poder institucional y terminó destituido. Valga la redundancia que la aclaración que en Perú no es extraño que un presidente termine destituido. Pero bueno, Castillo fue un caso más de esto, ¿no? Otro caso también en Perú de un presidente que se enfrentó fuerte al Congreso por no tener el apoyo fue Fujimori, que cerró el Congreso, reformó la Constitución, ahí bordeó el autoritarismo, ¿no? Entonces tampoco ese escenario es muy amigable que digamos. Recientemente pasó algo parecido en El Salvador. Bukele entró con militares al Congreso y canceló una sesión y reformó todo el Congreso y lo religió para que esté a su favor. Entonces, esta combinación de grandes expectativas y grandes promesas con poco poder institucional no suele terminar bien. Es verdad que cada país tiene su particularidad, pero los outsiders están siendo más común de lo que creemos en la región. Un caso que terminó, si querés, bien, porque no hubo ninguna de estas crisis, fue Bolsonaro en Brasil. Bolsonaro era una suerte de outsider, aunque venía hace mucho siendo diputado, era un diputado menor, y fue presidente, asumió con pocos legisladores y logró terminar su mandato y desarrollar su agenda construyendo consensos con otros bloques y otros partidos. Entonces, no todo es tan sombrío, por así decirlo. Hay algunos casos de presidentes que lograron hacer reformas que querían y terminar su mandato, pero bueno, Bolsonaro tampoco fue reelecto y también tuvo grandes desafíos para poder construir su poder. Entonces, lo que es inédito en el país no lo es tanto en la región, y está bueno también mirar lo que pasa en los países que nos rodean para entender también lo que nos está pasando a nosotros, en qué ola regional estamos. Muy buen análisis que haces así de global de América Latina desde perspectiva LATAM que siguen los temas. Y en esta situación tan negativa que estamos viviendo, económica, social, de todo tipo, política, Milei propone ciertas medidas, las intenta aplicar y elabora un diagnóstico de que la peor parte va a llevar 6 meses, ¿no? Tal vez un año, pero que a partir de los 6 meses se podrían llegar a ver algún tipo de reducción en la inflación, mejora en los ingresos, mayor seguridad, etcétera. ¿Vos crees que la sociedad aguantará 6 meses tan duros como los que parece que vienen? Esa es la pregunta. Esa es la pregunta de lo que apuesta Milei. ¿Por qué Milei dice hasta junio y en junio van a empezar las cosas buenas o un año como máximo? Pero ¿por qué él apunta a junio? Es porque en junio se empieza a liquidar la cosecha gruesa. En junio empiezan a ingresar fuerte las divisas, pero ojo que si las condiciones no están dadas, los productores agropecuarios pueden retener hasta octubre o inclusive diciembre. Entonces,
hasta junio, en junio empiezan a ingresar las divisas fuertes, junio y octubre son los dos picos, si las condiciones están dadas, si hay un buen tipo de cambio, si hay incentivos, hay que ver el tema de retenciones. Eh, entonces, ese ingreso de divisa fuerte a Milei, al gobierno, le va a dar una espalda para empezar a bajar más fuerte la inflación, hacer algunas medidas sociales y comenzar a mostrar buenos resultados en cuanto al ajuste y el gasto público. Ahora, ¿aguanta hasta junio? Esa es la pregunta que todos nos hacemos. Acá depende desde dónde lo enfoques, depende la respuesta que se puede dar. Si vos lo ves solamente desde los datos macroeconómicos, bueno, veamos, el ajuste de 5 puntos va a llevar a un superávit en el resultado económico y económicamente en el largo plazo va a generar un impacto positivo, etcétera. Genial, pero socialmente, ¿cómo lo vemos? Y bueno, nosotros en Argentina empezamos a tener a partir de la crisis del 2001 un fenómeno que no existía, que fue creciendo, creciendo y hoy en día es un fenómeno muy grande, que es el de los trabajadores pobres. Hasta la crisis del 2001 vos si tenías un trabajo no eras pobre, estabas en clase media, lograbas llegar a fin de mes, más o menos ajustado, prepaga, obra social, lo que fuere, pero llegabas a fin de mes. A partir de esa crisis empezamos a tener, y esto se veía porque el porcentaje de población desocupada y el porcentaje de pobreza iban muy de la mano. Si uno era 9, el otro era 10, si uno era 10, el otro era 9, o sea, estaban muy asociados. Hoy en día tenés una desocupación del 9% y una pobreza que roza el 50%. Es decir, hay 40% de personas que trabajan y son pobres. Es una diferencia y un golpe muy importante. Y en ese contexto tan desafiante socialmente, por lo menos las personas tienen trabajo. O sea, tienen la vida ordenada de levantarse a tal hora, ir a laburar, no se pueden dar el lujo de perder el trabajo en este contexto, entonces están 8 o 10 horas laburando, más 2 volviendo a su casa. La gente está ocupada y está cuidando. Ahora, ¿qué pasa si el desempleo empieza a subir? ¿Qué pasa si una persona que ya la tenía difícil se le pone más difícil? Pierde el laburo, como laburaba no tenía planes sociales más que la UH o alguna cosa del estilo, y no las puede conseguir porque ya no dan más, entonces el asistencialismo social empieza a fallar, el desempleo empieza a subir, y esa persona que antes por lo menos la tenías ocupada 14 horas por día, ahora está en la casa juntando bronca, juntando energía, y sin poder comprarle comida a los hijos. ¿Qué va a hacer esa persona? ¿Qué harías vos? Sí, me organizo con otros que están igual que yo y Y salís a salgo a... protestar. Sí, Y vos, pues, sos un tipo honesto. pero otros le salen a hacer otras cosas. Exactamente. Entonces, que en la desesperación de una persona, vos ponete en la cabeza en el lugar de una persona en ese contexto. Y por eso te digo, depende cómo lo enfoques, si ves los datos macros, si ves, pero pensalos En la un poco micro. más Sí. sociológicamente, en la micro, esas 17 millones de personas que viven en el conurbano y Ciudad de Buenos Aires. Y en los grandes centros urbanos, Gran Tucumán, Gran Rosario, Gran Córdoba, Gran Mendoza, ahí donde la pobreza es más dura. Pensá cómo lo encarás, cómo lo vivís. Y bueno, ahí está la pregunta de, ¿aguantará la gente ya partiendo de la base muy mala en la que está? Muy, muy mala. ¿Aguantará 6 meses aún más duros todavía? Vos aguantás 4 meses desempleado en tu casa. Antes tenías laburo, sufrías, la pasabas, buscabas changa los fines de semana para llegar más tranquilo a fin de mes o poder comprar comida todos los días. Y de repente te quedás sin laburo. Y changas no hay nada porque hasta los changarines van a estar Está todo buscando. parado, correcto. Exactamente. Y ahí se pone jodido. Si a las marchas en contra del gobierno van Quebracho, el Polo Obrero, CCC y esas organizaciones, o mismo la CGT, para el gobierno es ganancia. Porque esos son, perdón la presión, pero es la que se usa, esos son los orcos, son los que tiran piedras, o sea, la foto de esa gente, esas organizaciones marchando, para el gobierno no es problema, ven que nos impiden laburar, ven que estos son los mismos que están con los diputados de este partido, que no quieren votar en contra de la ley del progreso, o sea, eso no es un problema, eso no preocupa al gobierno. Ahora, yo si fuese gobierno estaría muy preocupado si los que salen a marchar son espontáneos, autoconvocados, tipos que antes me votaron, pues seguramente lo votaron, con la esperanza de un futuro mejor y hoy al tercer mes
de estar tirados en la casa sin conseguir laburo, sin conseguir comida, me salen a matar. Pues ese tipo va a salir muy enojado encima, va a salir muy enojado. Bueno, es un panorama complejo. Y ahí fue inteligente poniéndole a Pablo de la Torre un, una buena contención social. Tiene que tener buenos mecanismos de contención social. Está apostando todo a la AUH y a la tarjeta alimentar, que son los dos programas que no requieren intermediarios o que no tienen intermediarios. Pero igual es muy corto pensar que solo con eso vas a poder lograr la contención social necesaria eh, para, para contener a los nuevos desempleados y a los nuevos pobres. Eh, la desesperación de una persona, de un padre de familia o una madre de familia, que está cayendo en la pobreza, que está perdiendo el trabajo, es inmensa. Es mucho más problemático esas personas, o sea, la pobreza creciente, que una pobreza estable alta. Porque es feo decirlo, pero el que nació pobre se acostumbró a vivir en la pobreza, no es algo nuevo. Ahora, el que es clase media y está cayendo a la pobreza, su desesperación y sus reacciones y sus acciones contra el gobierno son muy distintas. Y esa contención de las clases medias bajas van a ser muy importantes, pero bueno, por ahora el gobierno no está mostrando, más que aumentar la UH y la tarjeta alimentar, otros mecanismos de contención. Y eso puede ser un problema serio. Me parece un gran análisis el que estás haciendo. Y ante este desafío fenomenal que tenemos por delante, me gustaría terminar con algo un poco más optimista, ¿no? Como que vos me conocés, si bien sabés que yo soy Bien. un optimista nato. ¿Qué oportunidades ves para la Argentina en este 2024 y en los siguientes años, pero especialmente este año que recién ahora Bueno, a comienza? ver, Argentina, y vos lo sabés, vos sos un tipo estudiado y que has viajado, Argentina siempre tiene oportunidades. Siempre se le presentan oportunidades naturalmente por su territorio y sus recursos naturales por el ingenio, la creatividad y la fuerza del argentino. Realmente, en ese sentido, Argentina siempre tiene oportunidades, hay que buscarlas y aprovechar, o sea, hay que saber identificarlas, mejor dicho, y aprovecharlas. Una es Vaca Muerta. Guste más o menos a Greenpeace y los ambientalistas, la verdad que Vaca Muerta logró que Argentina pase de un déficit energético a un superávit en la balanza comercial, un ingreso neto de divisas, sea exportador de gas, sea exportador de energía, y eso no es menor. No es menor porque para una industria creciente como la que espera tener Milei al salir de la recesión, necesitas energía. Y ser autosuficiente es muy importante. Entonces, Vaca Muerta es una oportunidad enorme que ya se está aprovechando. Hay que ver si el gasoducto norte se construye, no se construye, lo hacen los privados, los públicos, se reversiona. Vos sabés que hay toda una red ya armada que nos conecta con Bolivia y a través de Bolivia con Brasil, pero era como una calle de un solo sentido, para que Bolivia exporte gas. Ahora que Bolivia se está quedando sin gas, hay que cambiar el sentido de la calle, hay que hacer toda una obra de reversión para que el gas vaya en la dirección contraria. Pero, Y pero también está el proyecto que con Alberto Fernández Lula quería, en el que quería invertir, es llevar el gas al sur de Brasil, a toda la industria bueno, brasilera. sí, ahí es más Quería, complejo porque tenés que construir un gasoducto nuevo. pero la oportunidad es gigantesca No, para es inmensa. Argentina. Sí, 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 es inmensa. Existe y es inmensa, pero bueno, es más compleja, pero Vaca Muerta es una oportunidad gigante. La próxima cosecha, como hablábamos, por las lluvias que están habiendo y los pronósticos que están habiendo, y porque el campo viene de dos campañas muy malas y necesita recuperar en esta y está apostando fuerte a recuperar en esta, la próxima cosecha va a ser una bocanada de aire fresco muy grande para el gobierno si la sabe aprovechar. Pero eso es más coyuntural, ¿no? Que a largo plazo. A largo plazo tenemos el litio, que el litio es también una oportunidad inmensa si la sabemos aprovechar ahora, porque se habla del Triángulo del Norte, Argentina, Chile, Bolivia, como la reserva más grande del mundo, etcétera. Eso es cierto, pero también es cierto que al litio volverse un producto más demandado, está de repente apareciendo todo el mundo, y no es que está apareciendo todo el mundo, sino que se está invirtiendo en todo el mundo en descubrir reservas de litio. En exploración, Entonces, correcto. aunque tengamos la reserva más grande del mundo, si no damos las condiciones para saber aprovecharla, se va a exportar, se va a explotar en otro lado. Chile, el sector minero es recontra fuerte y va a avanzar por su cuenta si no avanza coordinadamente con Argentina. Australia es un productor gigante, China es otro productor muy, muy importante. Y
es un mercado que demanda también mucho litio, bicarbonato de litio lo se llama bien, y productos derivados. Entonces el litio también es otra oportunidad, el campo siempre y la agroindustria y los biocombustibles es otra oportunidad muy grande. Eh, Después hay otro tema que es muy sensible, que es un desafío, que es que a partir de 2025 la Unión Europea va a prohibir toda importación al territorio europeo de productos que su producción provenga en algún momento de lotes deforestados. Y esto va a ser un desafío, no porque Argentina deforesta para producir, sino porque va a pedir la Unión Europea traqueos confiables para asegurarse de que los productos no vengan de lotes deforestados. Entonces, si no tenés un buen sistema de traqueos, eh, te puedes perder oportunidades de exportación a un mercado rico e importante poblacionalmente como la Unión Europea. Entonces, en ese sentido también. Y después hay otro punto que me alegro que lo haya puesto en debate Milei, no me gusta cómo lo puso y lo que propone, que es el tema de la zona económica de exclusión de Argentina, que es el mar argentino. Eh, es real lo que el análisis que hace o que escuché al vocero Adorni decir, que el sector pesquero argentino y el mar argentino no está en su punto óptimo y podría aprovecharse muchísimo más. Sin lugar a dudas, eso es cierto. Ahora, aprovecharse muchísimo más, como lo propone mi ley, yo no estoy del todo de acuerdo, no lo veo como una oportunidad que se está aprovechando, sino al contrario, que se está desaprovechando y por cobrar algunos cánones de pesca estamos regalando soberanía, porque hay que decirlo así. Y la justificación que le escuché decir a Mondino de eso ya se hace y demás, es como justificar que el robo ya se hace y no mandar a prefectura que impida el robo, ¿no? Entonces, está bueno que estemos hablando de esto y se hable de esto en la tele y en los medios y el tema del mar argentino ocupa un lugar en la agenda. Está bueno que eso generó que los gobernadores patagónicos y el intendente de Mar del Plata, Montenegro, se hayan puesto de acuerdo y estén trabajando en una postura en común, pero la verdad que lo que propone Milei, a mí personalmente, como él dice, no la veo. No, la verdad que no. Eso te iba a decir sobre los patagónicos y Montenegro. Volviendo al comienzo, con alguna de estas medidas se gana enemigos que no tenía al comienzo. Y logró juntar a todos los gobernadores patagónicos, que son de 5 partidos distintos, 4 partidos distintos, en una sola voz. Y eso no es muy estratégico. Sí, y eso es raro también cuando vos, o sea, hizo una ley tan grande y tan compleja, y abarcando tantos puntos, que escuchás a diputados decir, eh, todo esto de esta ley me parece bueno, pero esto me parece invotable, y si está esto no voy a votar la ley, ¿no? Y tal vez eso le pasa a los diputados patagónicos, que dicen, toda la ley me encanta, pero este artículo no, y si este artículo no lo sacás, no la voto. Hay riesgo de que pase eso, ¿no? De que por algunos puntos muy puntuales, valga la redundancia, se trabe toda la ley, que sería una derrota para mi ley muy importante. Fíjate cómo de lo negativo vamos a lo positivo y lamentablemente, cíclicamente en Volvemos, Argentina, sí. volvemos otra vez No, no, a- pero hay enormes oportunidades y después cada provincia y las economías regionales, si se lo acompaña de infraestructura, tienen potenciales inmensos. Eso lo sabemos. Todas las provincias tienen su gran potencial. Uno, hasta pensando en Formosa, que está rodeada por el Bermejo del Pilcomayo, tiene gigantes oportunidades. Hay grandes oportunidades y los desarrollos tecnológicos facilitan aprovechar esas oportunidades, ¿no? Eh, Acortan las distancias, facilitan las logísticas, facilitan mucho que otras provincias con buena conectividad, buena infraestructura se puedan desarrollar. El problema de Argentina hoy también no solo es la carga impositiva, sino los costos operativos y los costos laborales, que eso Milei también lo está intentando atacar. Sí, pero lamentablemente déjame decirte algo que hemos mencionado varias veces en el podcast y que está viendo cada vez con más claridad es la falta de un plan claro, un programa de gobierno de parte del nuevo gobierno. Sí, eso ni hablar. Eh, Infraestructura sería un capítulo central en cualquier programa de gobierno, para cualquier país, pero para Argentina que tiene su infraestructura detonada, mucho más, hablo de energía, transporte, puertos, telecomunicaciones. Sí, a ver, la apuesta de Milei es osada en ese sentido. Esto de que responde a su escuela de pensamiento, que es la liberal austríaca,
Pero es osado pensar que cuando en el mundo los desarrollos no suceden así, pensar que acá sí van a suceder, que se va a desarrollar un tren, una ruta, una conectividad, porque Elon Musk quiera sacar el litio de Jujuy. Es jodido pensarlo así. Sí, Que vamos a tener un gasoducto al sur de Brasil porque Petrobras, YPF y Shell quieren llevar el gas ahí. No sé. claro. Y esa falta de plan, esa falta de programa, va a hacer que probablemente estas cosas, algunas de estas cosas no sucedan, porque no están pensadas, no fueron pensadas. Y si suceden, será una, no sé, la del litio, una sola, porque a alguien le interesa. Y el resto de las oportunidades no. Sería una pena. Eh, yo estoy convencido que no tienen plan. No, Veremos es que qué van si lo tienen, proponiendo. no lo están mostrando. Aunque sea un solo decreto, una sola ley o un solo proyecto de ley, no muestra una coherencia en todo su articulado. Más allá Exacto. de regular mercados, pero no muestra una coherencia. A mí me gusta mucho la anécdota de, bueno, vos sabés que la anécdota ferrocarril, por así decirlo, Argentina. Vos sabés que entre 1880 y 1920 hubo un gran desarrollo del ferrocarril en Argentina. Sí, sí, sí. Ahora, el ferrocarril tiene un detalle que es el ancho de las vías, ¿no? No es el mismo en todos los lugares del mundo y no es el mismo en todos los países del mundo el ancho de las vías. De hecho, hasta hace un tiempo, no sé si sigue así, vos conocés un poco más Europa que yo, eh, el único país que tenía unas vías de un ancho distinto al resto era España, porque Franco las había modificado para evitar que en caso de una invasión las tropas puedan entrar rápidamente por tren a todo el país. Eh, no sé si eso continúa así o no, Inglaterra pero y bueno, Francia tienen trocha distinta y cuando el sí, Eurostar pasa por abajo del túnel, automáticamente cambia su trocha, el mismo sí. tren. Entonces, bueno, hay esos detalles. Y vos decís, ¿qué tiene que ver esto que estamos hablando con Argentina? Que cuando se dio ese enorme desarrollo del ferrocarril en Argentina, como no había una regulación macro, no un incentivo, créditos blandos, ese tipo de cosas que Milei no va a hacer. Como no había una regulación muy macro de cómo se tenía que desarrollar el ferrocarril, está bien, se aumentaron por 1000 los kilómetros de vía, pero eran vías que no eran compatibles, que eran vías que su ancho se modificaba según la empresa que las había hecho, entonces vos no tenías un sistema interconectado que unía a todo el país. Tenías diferentes sistemas que hasta a veces se pisaban porque eran de una empresa o la otra y no tenías un desarrollo de infraestructura armónico que Los te famosos servía para ramales. eso. Exactamente. Entonces, está bien si querés en tu visión de regular y dar incentivos a que lo haga el privado, pero vos le tenés que dar un marco regulatorio que en otras palabras es, vos le tenés que dar una regulación que vaya acorde a tu plan de país, a tu plan de desarrollo nacional. Está bien, vos querés, vengan acá a hacer trenes, tienen todos estos incentivos para hacer los trenes, pero las vías tienen que ser de este ancho y los motores de las locomotoras funcionar de esta manera. ¿Querés venir a desarrollar un gasoducto? Genial, vení a desarrollarlo, pero bajo estos estándares que a mí me sirve para poder conectarlo con otro gasoducto del país y extender la red de gasoductos de manera más fácil. ¿Querés dar conectividad? Buenísimo, bajo estos estándares que a mí me permita tener sistemas interconectados y facilitar la conectividad en el país. Eso es lo que vos no estás viendo y yo tampoco, la verdad. Claramente, Tito, las oportunidades de Argentina son grandes, pero los desafíos son igual de grandes. Exactamente, Y creo exactamente. que con eso podemos dar un buen cierre como resumen para este episodio. Agradecemos tu presencia y los invitamos a todos a seguirnos en Spotify y seguir escuchando nuestros episodios. Bueno, muchas gracias Miriam por la invitación. Espero haber sido un buen reemplazo de Agus y espero que me inviten cuando estén los dos. Así hablamos con los tres. Vamos a hacer una los tres juntos, por supuesto. Queda hecha la invitación. Feliz año ahora que estamos recién empezando. Gracias. Feliz año para vos también. Chau.